Hola, ¿cómo están? Bueno, yo muy contento por poder, de alguna manera, a 12.000 kilómetros, pero poder celebrar con ustedes este cuarto aniversario. Bueno, es increíble que ya hayan pasado 4 años y qué bueno saber que siguen ahí firmes, que el Señor les ha dado la gracia de perseverar en la fe y de continuar con la iglesia. Nunca me olvido que el primer día cuando nos conocimos en el piso en Madrid y bueno, lo que Dios ha hecho en todos estos años, realmente estoy muy contento. Tampoco me olvido nunca de ese aniversario que fuimos con Vero y había bautismos y bueno, fue algo precioso. Realmente uno de los regalos que el Señor nos da en el camino y en el ministerio son esos amigos que continúan por los años, esos compañeros de batalla en el ministerio y sin lugar a dudas considero que José Ignacio y Maite son compañeros de batalla, fieles, que aún en los momentos más duros no han dudado ni por un segundo de nada. Los queremos muchísimo. Hablo de los queremos o os queremos, como si fuéramos dos. Vero no está porque se fue a una conferencia en Paraguay, pero hablo por los dos porque los dos los queremos muchísimo, a José Ignacio y a Maite, y bueno, y a la iglesia en sí los amamos. Realmente me gustaría estar allá, visitarlos, pero bueno, el Señor así lo ha querido. Estamos muy contentos sirviendo al Señor acá en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y también ayudando en el norte de Argentina, en Salta, y bueno, estamos trabajando para el Señor. Y en este cuarto aniversario quería compartirles una palabra, una pequeña predicación, que bueno, que es algo realmente muy necesario, que está en 1 de Timoteo 4, 1 de Timoteo 4, desde el primer versículo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu dice claramente, es una profecía que no sabemos si el Espíritu Santo se la dio directamente a Pablo o es una profecía que el Espíritu Santo daba a la iglesia, pero sin lugar a dudas que el Espíritu Santo decía claramente que en los postreros tiempos, y aquí no está hablando solo de los últimos días, sino cuando habla bíblicamente de los postreros tiempos, está hablando desde la primera venida del Señor a la segunda venida del Señor. Por ejemplo, en 1 de Juan dice: ya es el último tiempo, ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos, porque estamos en el periodo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatarán. Algunos van a negar la fe. Y aquí no está hablando de si se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación. Apostatar es salirnos del fundamento, es dejar ese lugar donde teníamos que estar firmes, donde teníamos que estar parados, salirnos de ahí. Y aquí la fe no se está refiriendo al creer, no se está refiriendo a algunos van a dejar de creer. De alguna manera se lo puede aplicar así, pero principalmente, puntualmente, está hablando de la fe como el conjunto de creencias, el conjunto de doctrina que compone la fe cristiana. Algunos se van a salir de ese lugar donde tendrían que estar firmes, algunos se van a salir siguiendo cualquier cosa, algunos van a abandonar la verdadera doctrina cristiana y van a estar enseñando cualquier cosa. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se saldrán de la fe, de la doctrina cristiana, van a estar enseñando cualquier cosa menos la doctrina cristiana. Algunos apostatarán de la fe escuchando. Esto no solamente tiene que ver con el hombre, con cosas que pueda tener el hombre en su corazón, con deseos, con el carácter del hombre de los últimos tiempos, sino que detrás de este apostatar de la fe hay espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que todas esas personas que enseñan cualquier cosa, todas esas personas que
que niegan la fe, que hacen un comercio del Evangelio, que enseñan lo que está de moda, que están siguiendo lo que les conviene para atraer gente a la iglesia, en vez de estar más concentrados en enseñar lo que debemos enseñar, en enseñar lo que nos fue ordenado enseñar. En vez de eso, en vez de estar concentrados en eso, van a estar concentrados en qué atrae a la gente, cuál es la doctrina de moda, cuál es la enseñanza que nos va a traer éxito, cuál es la enseñanza que va a hacer que la gente venga sin importar qué. No, como ese viejo dicho, el fin justifica los medios. No importa qué hagamos, pero el fin es atraer gente. Pues eso no es nuestro fin. Nuestro fin es agradar a Dios, adorar a Dios en todo lo que hacemos. Él es Dios, Él es Dios. Yo no soy Dios, nosotros no somos Dios. Los perdidos no son Dios. Entonces amamos a los perdidos, los amamos, queremos ayudarlos, nos parte el corazón saber que si no se arrepienten y creen en la obra de Jesús en la cruz se van al infierno. Pero el motivo principal, la razón principal por la que estamos aquí no es como si fuéramos una ONG. La razón principal es para adorar a Dios. Nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice primera de Pedro 2.9. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciamos las virtudes de Él, lo exaltamos a Él, lo adoramos a Él, lo glorificamos a Él, vivimos para Él. Dice Romanos 11.36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia, todas las cosas son para Él, porque de Él es el origen de todas las cosas, por Él es el que sustenta todas las cosas, y para Él es el fin, la meta de todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso dice Romanos 11.36. La iglesia vive para Él, lo adora a Él, lo quiere servir a Él. El fin no es saber cómo hacemos para que venga más gente, para meter gente como sea y mantenerla como sea y darle los gustos y hacer una especie de encuesta, a ver qué es lo que quiere usted de la iglesia, qué le gustaría, pues eso se lo damos para que se quede. No, nuestro fin principal es adorar a Dios, agradar a Dios, como Él quiere que seamos, como Él quiere que sea la iglesia, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada, con qué lo adoramos y con qué no lo adoramos. Pues esta gente empieza a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, Pablo está diciendo que en estos últimos tiempos hay gente que apostata de la fe, que rechaza, no enseña, deja a un lado la verdadera fe cristiana, la verdadera enseñanza cristiana, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas personas dicen que escuchan que el Espíritu les dijo, pero el tema es ¿qué espíritu? ¿Qué espíritu les dijo? ¿A qué? Sí, claro, habla de espíritu. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué traen estos espíritus engañadores? Doctrinas de demonios. ¿Qué hay en el corazón de estas personas que en vez de estar siguiendo lo que el Espíritu Santo dice, en vez de eso están siguiendo lo que espíritus engañadores les dicen? ¿Qué hay en el corazón de ellos? ¿Qué hay en la vida de estas personas? Pues el versículo siguiente, en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos. Gente hipócrita, gente que se disfraza de predicador, gente que se disfraza de cristiano, gente que se disfraza de un hombre de Dios, pero en realidad es solo, esa palabra hipocresía viene de la palabra griega hupócrites, que es un actor, simplemente es un actor haciendo su trabajo. El actor cuando termina su trabajo, no sé, trabaja en una obra de arte, una obra de teatro, termina la obra de teatro y no sigue con su personaje. Si hizo, no sé, de ladrón, no sale, una vez que terminó la obra de teatro, terminó la obra, se va a su casa, no sale a robar. Dice, no, eso era actuando. Y no se siente mal por no continuar en el personaje. Pues de la misma manera, tantos predicadores, supuestos apóstoles y demás, que hacen una obra de teatro, aquí está el Señor, y el Señor es todopoderoso, y vamos, y el fuego, y esto, otro. Pero cuando termina su obra de teatro, no siguen con el personaje, y no se sienten mal por eso, porque se trata simplemente de una obra de teatro. Es decir, por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Uno dice, pero ¿cómo puede mentir tanto? ¿Cómo se atreve? Ayer me alcanzaron un folleto de un pastor muy conocido en Argentina, muy conocido. En el folleto decía, hablaba de que si uno pone 1.000 pesos vendrían a ser unos 200 euros más o menos. Si uno pone 200 euros, 1.000 pesos en este caso, si lo pones y lo das, Dios te va a bendecir y que esto y que lo otro, y como una especie de pirámide donde uno va creciendo y uno le va haciendo poner dinero a otros y uno se enriquece, y por supuesto el que se enriquece es el que empezó la pirámide, pero algo de locos, que uno dice, ¿cómo puede ser que tengan el descaro de hacer un comercio así? Yo creo que hasta hay gente del mundo que no se atrevería a hacer ese tipo de cosas. ¿Pero qué dice aquí? Dice que este tipo de personas, dice la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, tienen insensibilizada la conciencia. Ya no es que uno dice, este hombre no podrá dormir por las noches. No, duerme perfectamente porque ya se le insensibilizó la conciencia. Es como cuando uno se lastimó y al principio duele, no siente, pero después ya esto se hace una callosidad y uno ya no siente nada. Pues así la conciencia a estas personas se les ha cauterizado. En este caso, Pablo le advierte a Timoteo que estas personas hipócritas, mentirosas y con una conciencia cauterizada, estas personas van a enseñar dos doctrinas específicas. En este caso, en el caso de Pablo que le está advirtiendo a Timoteo. Primera, prohibirán casarse. Y no le enseña nada con respecto a esto, porque en otras partes de la carta de primera de Timoteo le dice que no tiene nada de malo casarse. Los requisitos para los pastores, en 1 Timoteo 3:2, dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, marido de una sola mujer. Así que ya le está diciendo que no tiene nada de malo casarse. Pero en este caso estos engañadores dicen que van a prohibir casarse. Y la segunda doctrina engañosa, falsa, es mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, esa es la segunda, ¿no? Le dice: Timoteo, cuidado, porque estos que van a apostatar de la fe van a estar enseñando que está mal casarse, bueno, como por ejemplo la Iglesia Católica, ¿no? que a sus sacerdotes y demás les prohíbe el casamiento. Y lo segundo es: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero Pablo le explica cuál es la verdadera enseñanza, cuál es la verdadera doctrina. Dice: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta gente, hipócritas, mentirosos, con una conciencia cauterizada, imaginen que pueden hacer cualquier cosa. O sea, si viven así, como hipócritas, como mentirosos, con una conciencia cauterizada, pues podemos estar hablando de adulterio, podemos estar hablando de lucrar con el Evangelio, podemos estar hablando de todo tipo de cosas. Pero sin embargo, son muy estrictos en ciertas enseñanzas, ¿no? Hay que seguir a alguien que enseña que uno no se puede casar y que no puede comer ciertas cosas. Conozco el caso de un pastor donde varias veces lo han encontrado en adulterio, pero él no come ciertas comidas. No come jamón, por ejemplo, tan rico y tan bueno en España. Él practica el adulterio, tiene amantes y demás, pero no come jamón. Y le enseña a la iglesia lo peligroso de comer jamón. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan libertino, tan libre para mal, en cosas que realmente son importantes, pero es tan austero, tan rígido, en cosas que no hacen a la fe cristiana? Justamente los fariseos, en lo que debían ser practicantes serios de la piedad, en eso eran un desastre. Jesús les dice en Mateo 23
que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Pero por fuera eran hermosos. Entonces, gente que se presenta como grandes hombres de Dios, como serios hombres de Dios, muy rigurosos, muy santos. De hecho, la palabra fariseo es una palabra que en la lengua original es separado, una persona separada de lo inmundo. Eran ellos los separados, los más santos. Los saduceos, otro grupo de la época de Jesús, eran más libertinos en cuanto a doctrina, en cuanto a práctica, pero los fariseos eran los separados. Pero los separados para seguir tradiciones de hombres, pero para seguir lo que Dios realmente manda, eran un desastre. Por eso Jesús le dice que con sus mandamientos invalidaban, con sus tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. Seguían sus tradiciones, pero no se preocupaban de los mandamientos de Dios, de lo que de verdad debemos ser fieles a Dios. Pues lo mismo estas personas de las cuales está hablando Pablo en 1 Timoteo 4, que le está advirtiendo a Timoteo. Cuidado, vienen personas hipócritas, mentirosos, con la conciencia cauterizada, que van a estar centrándote en cosas que no hacen a la fe cristiana, que son cosas muy menores, pero te van a desconcentrar a la gente de lo que es importante y le van a poner la mirada en lo que no es importante. Van a parecer muy austeros, muy santos, pero en realidad son hipócritas, mentirosos y tienen la conciencia cauterizada. Cuidado. Y Pablo no le dice, pero no pienses en esto, no mires estas cosas, tú habla de Jesús, tú habla, sé positivo. No, Pablo le dice, es necesario saber que el Espíritu Santo nos advierte de estas cosas, es necesario saber que esta gente cuando enseña doctrinas equivocadas está siguiendo a espíritus engañadores, que son doctrinas de demonios, no son cosas menores, son doctrinas de demonios. Es necesario saber el carácter de este tipo de personas, que no son personas que, bueno, se confundió un poquito, no, son hipócritas, mentirosos, tienen la conciencia cauterizada. Y es necesario saber el carácter de sus enseñanzas, es necesario conocerlas para poder rebatirlas, es necesario saber que esta gente va a enseñar que hay alimentos que no hay que comer, y es necesario saber lo que es la verdadera fe cristiana al respecto. Por ejemplo, hoy en día que se habla de prosperidad y Dios te quiere hacer más rico que Salomón y quiere que tengas el mejor coche que pueda existir, quiere que tengas una mansión. Bueno, es necesario saber que hay gente que enseña eso y es necesario saber cuál es la verdadera doctrina cristiana. Es necesario saber que Dios te puede bendecir, claro que sí. Pero también hay momentos donde te puede bendecir de otra manera. No es que te va a maldecir, te bendice pero de otra manera. A veces te bendice con sufrimiento, a veces te bendice con quebrantamiento. Hebreos 12 nos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues ahí te está bendiciendo, te ama, pero es de otra manera. No siempre te va a dar todo lo que te guste, hay momentos de sufrimiento. En Eclesiastés nos dice claramente la palabra, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro. Entonces es necesario saber que hay gente que enseña que al volverte a Cristo, todo va a salir precioso, que va a ser la casita de Mickey Mouse, un jardín de rosas, la vida todo va a ser hermoso. Hay gente que enseña eso para atrapar, como una especie de trampa, de señuelo, de carnada para pescar a las personas, pero que eso no es real. Debemos saber que hay gente que enseña eso y debemos saber qué dice la palabra con respecto a eso. El ministro debe estar muy preparado para eso, para saber que hay gente así, para saber que vienen personas heridas, porque hay gente que les ha creído porque les gustaba eso, ¿verdad? Querían creer en eso. Pero luego, cuando no eran bendecidos, cuando pasaban dificultades, no tienen respuestas. Cuando una persona ha creído que el Evangelio es una especie de todo saldrá hermoso, todo saldrá bonito, luego cuando pasa por dificultades no tiene una respuesta por qué está pasando eso. Cuando va a su predicador favorito, el predicador favorito le dice, no, lo que pasa es que no tiene fe. Y la persona dice, bueno, yo creo, yo quiero creer, pero llega un momento donde la persona
se siente frustrada, se siente abandonada por Dios por razones que no entiende. ¿Por qué? Porque le han enseñado que no aceptes la derrota, no aceptes el sufrimiento, no aceptes un problema, una falta en la economía, una necesidad económica, no la aceptes. Rechaza eso en el nombre de Jesús. Y Dios, hay momentos donde bendice, donde prospera, donde puede dar cosas buenas, pero hay momentos también donde quizás no te da lo que te gustaría. Y en el caso de Pablo ha pasado necesidades. Pablo decía en el final de Filipenses, escribe: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Dios le había enseñado en todas las áreas. Entonces él estaba preparado para todo. El cristiano pasa por todo ese periodo de formación de Dios, lo cual significa que Dios nos toma como hijos. Si leemos Hebreos 12, dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a formar. Es necesaria esa disciplina. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debemos ser ejercitados en esa disciplina de Dios para ser formados a su imagen, para que el fruto del Espíritu se empiece a ver en nuestra vida, para que nos asemejemos más a la imagen de Cristo Jesús. Debemos ser disciplinados por Él. En esa disciplina, vuelvo a decir, hay momentos de gran felicidad, hay momentos hermosos, hay momentos donde Dios nos bendice, donde Dios nos mima y nos da esas cosas que uno a veces ni pidió, ¿no? Como dice en Efesios, en el final de Efesios 3, que nos dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso en cuanto a la vida eterna, ¿no? Pero también en cosas diarias. Pero también hay otros momentos donde ese trato de Dios, esa disciplina del Padre, se sale de nuestra comprensión. En mi caso, yo con Cintia, con mi hija, que en este momento tiene 11 años y está enorme, hay momentos donde la tengo que disciplinar, le tengo que decir que no a algo, y ella no lo entiende. Pero yo no es que la amo más cuando le doy algo. No es que cuando le digo que sí, la amo, y cuando le digo que no, ya no la amo. La amo tanto cuando le digo que sí, como cuando le digo que no. Lo que pasa es que como padre, sé cuándo decirle que sí, y sé cuándo decirle que no. Y siempre es por su bien. De la misma manera, el Dios que es infinitamente sabio. Y cuando digo infinitamente sabio, la palabra infinito es algo que nosotros no podemos medir. Eso es lo que significa infinito. Es algo, nosotros no le podemos poner límite. No podemos decir, bueno, es infinitamente sabio hasta este punto. No, Dios no va a hacer tal cosa. Bueno, hay cosas que sabemos que no va a hacer. Dios no puede hacer mal porque no está dentro de su carácter. Él es bueno. Pero no va a ser mal en el sentido de que no va a ser algo por mal. No va a ser algo motivado por el mal. Pero hay cosas que nosotros no podemos entender. Cuando Job empieza a atravesar todo un periodo largo y muy difícil de disciplina, él no entendía. Pero Dios tenía un plan. Y Dios utilizó a Satanás para quebrantar a Job. Y utilizó a Satanás, le dio permiso a Satanás. Fue un instrumento de Dios. Dios usó a Satanás. Por eso también, entre paréntesis, a veces decimos, no, pero Dios usó a tal persona, o sea que tiene que provenir de Dios. Dios usó a Satanás. ¿Es un siervo de Dios, Satanás? Bueno, en cierta manera podemos decir que Dios lo utiliza, pero no en el sentido cuando decimos, no, este es un siervo de Dios, es un hombre de Dios. Y a veces Dios utiliza a cualquiera, lo cual no quiere decir que ese hombre esté aprobado por Dios. Es muy diferente a que Dios te use en algo, a que estés aprobado por Dios, a que seas un buen ministro de Jesucristo. Eso es muy diferente. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Y en este caso, de 1 Timoteo 4, la palabra nos explicó los primeros 5 versículos, esto que está sucediendo, que vemos, ¿no? Pero en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, si
si sabes lo que el Espíritu Santo está diciendo, que algunos van a apostatar de la fe siguiendo a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que hay gente hipócrita, mentirosa, con la conciencia cauterizada, si sabes de que va a haber gente que va a enseñar doctrinas erradas y tú te preparas en lo que es la verdadera fe cristiana, tanto para confrontar a esos engañadores como para enseñarle, como para ayudar a conocer a los hermanos la verdadera doctrina cristiana. Si esto, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. A veces vemos iglesias que enseñan cualquier cosa, que cualquiera que conozca un poco la palabra sabe que están enseñando cualquier cosa, que están dándole a la gente lo que quiere oír, que cuando viene una persona que recién la conocen ya la ponen a cantar, a predicar o lo que sea, para agarrarlo, para tenerlo, ¿no? Para que no se les vaya. Y uno que por ahí quiere hacer las cosas bien dice, pero en aquella iglesia les dan todo lo que la gente quiere, más que buscar agradar a Dios, más que concentrarse en agradar a Dios, lo que están concentrándose es en captar gente y mantenerla a como dé lugar. Y uno ve que esas congregaciones a veces crecen, y a veces más que la congregación que quiere agradar a Dios, a veces tienen crecimientos enormes y a veces hasta prosperan económicamente de tal manera que hacen, en Guatemala hay un hombre que hace poco hizo un santuario, un templo enorme, de una manera, pero que han gastado muchísimo dinero. Entonces hay gente que dice, bueno, este hombre tiene que ser de Dios, porque si no, no podría haber hecho esto. Los testigos de Jehová tienen templos muy lindos. Los mormones en cualquier lugar hacen unos templos espectaculares donde tienen hasta canchas de baloncesto, para jugar al fútbol, tienen de todo. Eso los transforma en verdaderos siervos de Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos de verdad agradar? ¿Dónde está puesto nuestro interés? ¿Dónde está puesta nuestra meta? ¿Queremos tener grandes iglesias? Si tener grandes iglesias significa que se salve mucha gente, primero queremos agradar a Dios, y segundo, Dios añade cada día los que han de ser salvos, pues muy gustosos. Queremos tener enormes iglesias, queremos que todas las ciudades conozcan al Señor, eso está claro. Pero primero queremos agradar a Dios. El obrero debe presentarse rápidamente, debe presentarse con prestancia, con solicitud, delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es en eso debemos concentrarnos. Y luego Dios hace su voluntad con nosotros. ¿Cuántas personas vendrán? ¿Cuántas personas se irán? Cuando Dios muchas veces limpia la iglesia antes de que llegue el juicio final, el tribunal de Cristo, Dios a veces saca personas y trae otras, en algunos casos porque no es su voluntad que estén ahí, y los quiere usar en otro lado, en otros casos porque son lobos, porque son personas que no están buscando la voluntad de Dios, no están buscando agradar a Dios. Pero nosotros, ¿a quién queremos agradar? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Realmente qué es lo que estamos buscando? O sea, si todo nuestro interés principal está en ser esto, un buen ministro de Jesucristo, si ese es realmente nuestro principal interés, pues todo nuestro ministerio debe estar, todo lo que hacemos, y cuando digo ministerio no solo el pastor, no solo el que canta, todo lo que hacemos debe estar enfocado en esa meta principal. Señor, te quiero agradar, quiero hacer tu voluntad, quiero adorarte. Señor, fórmame, trátame, discípulame, disciplíname para agradarte, para ser ese buen ministro de Jesucristo que te agrada, que cuando termino de hacer algo pueda decir, Señor, te agradó, lo hice para ti, Señor. Que el Señor sea nuestra audiencia delante de la cual trabajamos.
Eso es lo más importante. Cuando este mundo pase, todo esto va a quedar atrás. Seremos como los que sueñan, dice un salmo. O sea, como parece un sueño todo eso. Dijo Jesús, ¿no? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve la gran opinión de la gente? ¿De qué nos sirve la fama mala vida? ¿De qué nos sirve gente que puede aplaudirnos o tener grandes templos donde la gente dice, uy, qué maravilloso hombre de Dios, qué gran siervo? Si cuando termine esta carrera no la podemos terminar con gozo, como decía Pablo. Pablo, antes de morir, escribe una carta, le escribe a Timoteo, ya en sus últimos días. Él sabía que estaba listo para ser sacrificado, dice en 2 Timoteo. Pablo, antes de morir, dice esto, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Cuando dice he guardado la fe, no solo se refiere a sigo creciendo, a pesar de todo, seguir confiando en el Señor, sino he guardado la fe, he retenido la verdadera enseñanza cristiana. No la torcí ni para la izquierda ni para la derecha, no la torcí ni un milímetro, seguí fiel al mensaje que Dios me entregó, al mensaje que Cristo me llamó a enseñar. Hice lo que debía hacer, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. No se trata de agradar a los hombres. Pablo le escribe a los hermanos en Galacia, en Gálatas 1, 8, 9 y 10, le dice, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos vivir de cualquier manera y que no nos tiene que importar lo que piensa el incrédulo o lo que piensan los demás? No, lo que dice es que si soy siervo de Cristo, mi meta principal, mi enfoque principal es agradar al que me llamó. Luego, si eso significa que venga mucha gente, pues gloria a Dios. Si eso significa que la gente se vaya, como en el caso de Jesús, Jesús tenía una multitud que lo seguía, de repente se da vuelta en Lucas 14 y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O en Juan 5, 6, donde dice que muchos desde entonces, desde que Él les habla cierto mensaje, muchos dejaron de seguirlo. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién estamos sirviendo? Nosotros, tanto vuelvo a decir, José Ignacio, Maite, como cada uno que está peleando ahí la buena batalla en Casa de Oración Lasarte, en País Vasco. A cada uno que está trabajando ahí, tiene que tener esto en su corazón y deben, si hay problemas, si hay dificultades, hermanos, Pablo fue apedreado varias veces azotado, 3 veces lo azotaron, los azotaban con unas varas, con juncos y les destrozaban la espalda. Jesús, nuestro Señor, fue asesinado, crucificado. De los 12 discípulos de Jesús, Judas se mató solo, Juan sobrevivió aún cuando lo quisieron matar, y cuenta la historia extrabíblica que los otros 10 murieron como mártires. No estoy diciendo que uno siempre tiene que sufrir y que todos tienen que morir como mártires porque si no están haciendo las cosas mal. No estoy diciendo eso. Solo que cuando nos sucedan cosas difíciles, Primera de Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si esto fuera extraño. ¿Qué es extraño? Como si, esto no tendría que estar pasando, esto no está dentro de la fe cristiana. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Porque esto es indicio de salvación, dice Pablo en Filipenses. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. Todo va a salir hermoso, todo va a salir bonito, todo va a salir a nuestro gusto. Eso no es el Evangelio. O sea, nosotros debemos seguir sembrando confiadamente en el Señor. Debemos seguir trabajando en la obra del Señor
confiadamente, que aunque a veces no vemos el fruto, que aunque a veces trabajamos y parece que nunca va a dar fruto, podemos tener algo muy seguro. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Nosotros no somos los que damos el crecimiento a las personas. Nosotros sembramos, regamos, pero solo Dios da el crecimiento de esa semilla, de la palabra de Dios que enseñamos, que debemos enseñar fielmente, sin estar buscando a ver cuáles son los mensajes que traen éxito en este mundo, sino estudiando la palabra de Dios, introduciéndonos en ella y siendo fieles ministros, servidores, buen ministro de Jesucristo, el que da lo que Dios quiere que dé. Y debemos confiar plenamente de que Dios se encargará de que demos fruto cuando lo vemos y cuando no lo vemos. Seguimos trabajando, seguimos sembrando con fe de que Dios es quien hará que demos ese fruto. Dice en Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No, nos está diciendo la palabra que debemos tener paciencia, que debemos seguir trabajando para Dios, sembrando, regando, sin cansarnos. Dice en 1 Corintios 15 que no desmayemos, que nuestro trabajo no es en vano, no estamos trabajando para nada. Nuestro trabajo no es en vano. Y aquí nos dice en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, debemos esperar el precioso fruto de la tierra. Esperamos en Dios, no en los hombres, no le ponemos la carga a los hombres. Ustedes tendrían, a veces nos resentimos con la gente. No, miramos al Señor y de Él esperamos el fruto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía era lo necesario para que eso que se había sembrado pueda dar el fruto. Dios hará eso que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer que llueva. Esperamos de Dios eso necesario para que demos fruto para la gloria de Dios, que es la razón principal. Vuelvo a decir, Jesús en Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso es glorificado. Nuestra intención principal es glorificar a Dios. Lo que Dios va a hacer a través nuestro es que demos fruto. Y así Él va a ser glorificado. No son nuestros métodos, no son nuestras ideas geniales. Es Dios usándonos, aquellos que enseñamos la palabra, aquellos que permanecemos fieles, orando, clamando al Señor, confiando en Él como nuestra fuerza para todas las cosas y enseñando la bendita palabra de Dios que es gloriosa, que es poderosa para edificar a otros. Dice, tened paciencia, también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esperamos en Él. Él nos va a hacer dar fruto para que un día podamos llegar a Él y Él pueda reconocer que hemos sido buenos ministros de Jesucristo. Esa es la meta de nuestra vida. Un día todo esto va a terminar. Dice la palabra en 1 Juan, dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia para hacer su voluntad, para ser fieles ministros, fieles administradores de lo que Él nos confió. ¿Qué te confió el Señor? ¿Qué puso el Señor en tus manos para que hagas? Pues de eso te va a pedir cuentas el Señor. Que el Señor nos dé la gracia para ser fieles y que un día, ya sea que nos encontremos en el País Vasco, en Lasarte, nuevamente, que nos gustaría mucho volverlos a ver, o que nos encontremos con Él,
que podamos adorarle, exaltarle en gratitud, porque Él nos ha dado la gracia para poder servirle en esta tierra. Amén. Les mando un abrazo enorme, los amamos mucho y realmente oramos, todas las semanas oramos por ustedes en la iglesia, oramos para que el Señor los mantenga fieles y constantes en su obra. Un abrazo grande, José Ignacio y Maite, los amamos mucho, muchos saludos, feliz cuarto aniversario, feliz 4 años y bueno, sigan adelante para la gloria de Dios.